En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que, sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El otoño, la estación más hermosa que tiene Tandil, ciertamente para mí. La caída de las hojas nos muestra que una etapa del proceso biológico de la naturaleza llega a su término. En la primavera brotaron, en el verano estuvieron en follaje frondoso, dieron el fruto, llegó el otoño y viene la caída de las hojas. Esto nos recuerda que toda vida, aún la humana, tiene un fin ineludible. Por eso, entrando ya desde el domingo pasado en el último tramo pasa que el domingo pasado se leyeron las lecturas particulares de la solemnidad de Todos los Santos, ¿no? Pero si nos hubiésemos leído el Evangelio que correspondía según el ciclo, y vamos a ver que estos 3 domingos, antes del domingo de Cristo Rey, proclamación de Cristo como Rey del universo, todos estos evangelios nos iban a hablar de justamente el fin del año litúrgico. Comenzaremos después del domingo de Cristo Rey con el nuevo ciclo, el ciclo B, el nuevo año litúrgico, dando inicio al Adviento en la espera del nacimiento de Jesús. Por eso, esta parábola, que es propia de Mateo, no la tiene ninguno de los otros evangelios, nos lleva a reflexionar como tema central en la responsabilidad del hombre ante la parusía, es decir, ante la venida del Señor. Y en esto ha habido cantidades de cosas que se han hecho, ¿no? Sobre todo algunos movimientos milenarios, sectarios. Basta pensar nomás, los testigos de Jehová anunciaron 5 veces el fin del mundo, de distintas maneras, ¿no? Con todo esto que nos está pasando, los cataclismos, la epidemia, también ha habido agoreros del mal, del fin del mundo, del castigo, etc. Pero lo importante acá no es saber la fecha. El Evangelio nos dice bien clarito que ese día está reservado para el Señor y nadie lo sabe. Nadie. Y a nadie le va a ser revelado de forma particular, por más que se quiera hacer el iluminado. Sino que lo importante es saber que Él va a venir, que Él vendrá, pero mucho más, que está viniendo. Yo siempre digo, cuando hablamos del fin del mundo es el fin en el tiempo, lo dicen, ¿no? Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué plenitud? No hubo tiempo más pleno en la historia de la humanidad y de los hombres que justamente el tiempo en que Cristo caminó nuestra historia aquí en el mundo, haciéndose uno de nosotros. Y cuando dice, llegó el fin de los tiempos, ya llegó. Con la muerte y la resurrección de Cristo se nos abrieron las puertas de la eternidad, es decir, ya el tiempo para nosotros es algo que va a pasar mientras estemos en este momento de la historia de la humanidad. Pero las puertas de la eternidad están abiertas, por eso el tiempo final ya llegó. Es decir, para nosotros, cristianos de fe, sabemos que si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él.
y así ya no estaremos más en el tiempo, sino en la eternidad. Esto es lo que hoy un poco nos quería llevar San Pablo con esta breve lectura que hemos hecho, porque parece ser que en los primeros cristianos había una cierta impaciencia ante la próxima venida del Señor. Ya era inminente, y entonces algunos se angustiaban. Por eso Pablo va a decir en el mismo texto, no queremos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, que no estén tristes porque los entristecía, ¿viste? El hecho de que no venían. Habían perdido la esperanza, como dice Pablo acá, que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará a todos con él. Pablo va a hacer después otras especificaciones, Aquellos que creían que como ya la inminencia del Señor, la venida del Señor era tan inminente, no hacían nada. Y entonces él va a decir: el que no trabaja, no coma mal. No estén ahí rascándose el ombligo esperando que la venida del Señor vendrá, pero por ahora sigamos trabajando como hay que hacerlo, Y él va a decir en el texto más largo, que hoy no lo proclamamos, queremos decirles algo fundado en la palabra del Señor. ¿Cómo será aquellos que estén y los que ya han precedido en el camino de la vida? ¿Cómo será esa resurrección? Dice: a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, ahí vendrá la resurrección. Pero la muerte personal es el fin del mundo para cada uno. La muerte personal es ese encuentro con el Señor que viene a buscarnos, porque fue su promesa. Yo voy a prepararles un lugar, cuando se los haya preparado, vendré a buscarlos para que donde yo esté, estén también ustedes. En esto a mí me hacía pensar, hay un texto de San Cipriano, un padre de la Iglesia, muy lindo, que se ve que él también contemplaba en aquellos primeros siglos de la Iglesia ese sufrimiento de la partida de un ser querido, la muerte del ser querido. Y entonces Cipriano hace esta reflexión: ¿cómo es posible que hayamos rezado tantas veces el Padre Nuestro, donde decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Y resulta que cuando el Señor cumple su voluntad, nos viene a buscar para llevarnos al lugar que Él nos ha preparado y llevarnos a su reino, o sea, el reino vino a nosotros a buscarnos, nos neguemos o nos enojemos con Dios. Por eso vamos a ver esto, que lo importante no es saber la fecha, sino saber que Él viene y que está viniendo, y por eso estar preparados, como Él mismo hoy Jesús nos dice: estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. Así, entonces vemos como algunos cristianos, en vista de que esta venida no llegaba como ellos esperaban, porque acá la imaginación nos puede jugar muy en contra, imaginamos cómo será la venida de Jesús. Entonces se sentían defraudados. También nosotros hoy clamamos la venida del Señor a través de la oración para que nos ayude en esta dificultad, en este problema, pero no viene con lo que yo quiero que venga, entonces me siento defraudado. Y así como aquellos primeros cristianos, también hoy hay muchos que se sienten defraudados, porque este Señor no viene como ellos esperan, y entonces abandonan la actitud de vigilancia. A ver, como esto se ha prolongado tanto, y bueno, vamos aflojando, viste que los medios hablan de relajarse en las medidas de prevención del coronavirus. No. Es lo mismo que si dejáramos de vacunar contra la poliomielitis. Ya sabemos, hace como 20 y pico de años atrás, una estafa en una provincia argentina donde cambiaron las vacunas de la polio por agua. Los chiquitos que fueron bautizados con eso padecían polio. Pero ¿cómo? No está erradicada. Está controlada, pero la enfermedad está. Pero necesitamos esas defensas fortalecidas para no contraer la enfermedad. Es decir, donde bajan las defensas, ahí vienen los problemas. Entonces, muchos hoy también pueden sentirse defraudados y abandonar la actitud de vigilancia.
entregándose a una vida fácil, placentera, ligera. ¿Y qué es esto? ¿Qué sucede cuando el cristiano pierde la actitud de la vigilancia y de la prudencia? Se apaga la lámpara, se apaga la luz de Cristo que recibimos en nuestro bautismo. Apagamos. Porque la vela que recibimos en nuestro bautismo simboliza nuestra fe en Jesús. Entonces, si perdemos la esperanza en su venida, nos enojamos o nos sentimos defraudados porque no viene como nosotros queremos, no nos da lo que yo le pido, entonces bajo mi actitud y apago la vela. Por eso la Iglesia nos enseña a permanecer en paciente perseverancia. Perseverar en los ideales y en las tareas del reino. Seguir trabajando hasta que Él venga. Nos enseña también la Iglesia que hay un tiempo intermedio, el de la historia de la humanidad, entre la primera venida de Jesús y la venida gloriosa. Este tiempo intermedio que es necesario iluminar y salvar. Iluminar y salvar. Nosotros debemos, como Iglesia, continuar la obra redentora de Cristo. Los pastores animando a la comunidad, pero es todo el pueblo fiel de Dios el que es responsable de la salvación de la humanidad. Por supuesto, el Papa, los obispos, como sucesores de los apóstoles, son los encargados de cuidar el depósito de la fe del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no decaiga, para que el pueblo de Dios no apague la luz, no apague la lámpara, para que todo el pueblo de Dios, iluminado por la palabra de Cristo y la fe en su resurrección, sigamos iluminando y trabajando por la salvación de todos. La Iglesia nos enseña a través de este Evangelio de hoy también que no seamos necios o estúpidos, que no vivamos este tiempo en la oscuridad, que no tenemos derecho a dormirnos en la fe. Blas Pascal, un gran científico, un hombre de mucha fe, dijo respecto de este Evangelio que Cristo está en agonía hasta el fin del mundo y por lo tanto nosotros no debemos dormirnos. Es una figura hermosa, pero tenemos que saberla mirar. Cuando tenemos un familiar o un amigo en agonía, quisiéramos estar todos ahí en torno de él para ese momento final. Cuando se apague su vida aquí, pero bueno, decir, estuve con él, le tendí la mano, le tomé la mano, estuve. Y Cristo, que está en la agonía, nos invita también a permanecer en vigilia. Por eso, la fatiga y el sueño de los necios se ha dado y se dará siempre en la Iglesia. Siempre va a haber algún necio que apaga la luz, que no es prudente, que no se provee de lo necesario, que baja los brazos, que pierde la actitud de vigilancia. Ante la tardanza del Señor, o la desesperación, o la defraudación, porque no me da lo que yo quiero, como quiero y cuando quiero, la tentación es tirar la toalla y entregarnos a nuestro propio sueño, no al sueño de la salvación universal de Jesús, a la voluntad del Padre que quiere que todos los hombres se salven. Por eso debemos entender que a veces la espera y todo esto también nos fatiga, también nos cansa. Pero debemos entender, yo siempre repito algo que me dijo una vez mi obispo, el obispo que me ordenó sacerdote. Él decía, mira Antonio, Dios es santiagueño, le digo con todo respeto, y el santiagueño es lento y tiene dos tiempos, como el paisano, un tiempo para pensar, dice el padre Mamertón en Apache, y otro tiempo para seguir pensando, ¿no? Dios tiene un ritmo y debemos aceptarlo aunque nos duela. Dios es santiagueño, dice, y además duerme largas siestas.
porque él decía siempre, el tiempo es el ministro de justicia de Dios, pero no te olvides que Dios es santiagueño y duerme larga siesta. ¿Por qué? Porque a veces, frente al dolor o a un sufrimiento o a un acto de maldad o a una injusticia, podemos desesperarnos, perder la paciencia, ¿no? Y hoy justamente el Evangelio nos invita a ser pacientes, a ser prudentes. Fíjense que en el texto de la primera lectura de la sabiduría, el versículo casi central de este texto es que es una invitación a buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría de la ciencia humana, de la inteligencia humana, sino la sabiduría de Dios, porque es la perfección de la prudencia. Meditar, pedir y orar en esta sabiduría es la perfección de la prudencia. Bien, por eso el Concilio Vaticano II nos ha invitado como Iglesia a dialogar con el mundo, con la certeza, como decía Schwab, que el cristianismo no da soluciones. ¿Qué va a hacer la Iglesia frente a esto? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Y qué? Cuando la Iglesia dice algo, ¿no? Aparecen los pañuelos verdes y no te cuento. ¿No? Cuando la Iglesia ha enseñado, ha evangelizado, ha ayudado a tantos, te toman una iglesia en el bolsón, no sé si vieron las fotos, un desastre. Cuando se pierde el sentido de lo sagrado, está perdido el sentido de la vida. ¿No? Conozco esa parroquia porque es la parroquia de mi padre, nativa de mi padre está bautizado ahí, en el bolsón. Con cuánto sacrificio, con otros míos, el primer colegio secundario del pueblo, todo eso lo hizo la Iglesia. Y hoy es ir en contra de las cosas, ¿no? Por eso este diálogo con el mundo, teniendo bien claro que el cristianismo no da soluciones, entonces ¿qué da? Si el cristianismo no da soluciones para los problemas del mundo, ¿qué da? Luz para buscarlas. Por eso hay el tema de la luz, el tema de mantener la luz de la fe encendida, para con esa luz, en la palabra del Señor, buscar las soluciones, ¿no? Pero no le pidamos al cristianismo soluciones que debemos dar nosotros. Ahora, nosotros debemos darlas, o sea, orientar y buscar esas soluciones para que sean lo mejor posible, y no hay nada mejor que lo que viene de Dios. Por eso buscar las soluciones con la luz de la fe. Y quería decir una palabrita sobre lo que es la paciencia, esta virtud que no siempre cultivamos, que nos cuesta bastante, a mí en lo personal. La paciencia se define, entre otras definiciones que he encontrado, como tranquila esperanza. La paciencia es una tranquila esperanza, aunque la procesión va por dentro, ¿no? Pero mantener la calma, esperar. La paciencia es soportar sin quejas una demora o una situación molesta. Lo de las vírgenes necias, no fueron pacientes, no pudieron soportar, las venció el sueño y no estaban preparadas. La paciencia es autodominio, necesario para permanecer sereno y tolerante frente a las dificultades. Tenemos que entender que la paciencia es un compromiso con el futuro. Estas vírgenes necias e imprudentes se perdieron la oportunidad de entrar en la fiesta del Señor. Muchas veces nos puede pasar esto. Sin embargo, la paciencia nos enseña que cuando ponemos una semilla hay que esperar un tiempo prudente para que la planta brote, otro tiempo para que crezca, otro tiempo para que florezca y otro tiempo para que madure el fruto, ¿no? Cuando hay un embarazo, no es un ver ya,
hay un tiempo de embarazo y tiene que ser respetado, ¿no? Y eso exige paciencia, preparación, prudencia, para que esa vida llegue a término. La prudencia, y la paciencia es lo que tenemos que tener cuando estudiamos algo, ¿no? A veces uno dice, ¿para qué voy a estudiar esto ahora? ¿Cuándo? Y bueno, dentro de 10, 12 años a lo mejor vas a aplicar la materia que hoy tenés que estudiar si estás estudiando medicina. Yo recuerdo cuando salía una escuela de medicina, una facultad, en la Universidad Nacional de la Patagonia, 400 y pico de inscriptos, 280 y pico salieron mal en matemática. Y entonces hasta algún político se dio el lujo de decir, bueno, ¿para qué quieren matemática en la medicina? ¿Cómo calculas un porcentaje de medicina? ¿Cómo calculas una temperatura? ¿Cómo haces estas cosas si no tenés matemática? ¿No? Entonces estudialo hoy para poder aplicarlo bien mañana. Si no lo estudiaste hoy, no lo vas a poder aplicar mañana. Y esto fue lo que les pasó a estas vírgenes necias. No se prepararon por si el Señor se demoraba en venir. Se quedaron sin el aceite. Como estos que quieren estudiar medicina sin estudiar matemática. No la vas a aplicar ahora, pero cuando ejerzas la medicina la vas a necesitar. Bueno, de ahí saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Lo importante de esto entonces sería trabajar con responsabilidad, esperando pacientemente la venida del Señor sin que la fatiga y el sueño nos venzan para no apagar la luz, teniendo claro y presente que lo importante no es cuándo viene el Señor, sino saber que Él viene y que está viniendo. Creo en Dios, Padre. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que, por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bueno, aquellos que no lo hayan visitado, quieran ver cómo está el tema del itinerario, está ahí. Estamos viendo un presupuesto para hacer las gradas para donde va a ir el altar. Bueno, en cuanto a la forestación del espacio propio del itinerario donde van a estar los bancos, vamos a poner solo, pura y exclusivamente alcanforeros, plantas de alcanfor. Estamos calculando más o menos en 8 plantas, que las queremos grandes para no tener que esperar. En la primera etapa es lento, pero después crece rápido. ¿Por qué el alcanforero? Porque da buena sombra, porque no permite que los pájaros aniden en él, no hay moscas ni mosquitos. Entonces el que venga a participar de la misa o a rezar en el itinerario esté cómodo con sombra, tiene hoja verde todo el año y no impide, no permite la llegada de los pájaros. Entonces donde hay un alcanforero, duerman la siesta tranquilo, que no van a tener moscas ni mosquitos ni pájaros. Estacionen tranquilos los autos ahí abajo, que no se lo van a decorar con nada. Entonces, bueno, ya que vamos a ponerlo, vamos a poner en el ámbito de los plantas. Después todo alrededor ya estamos haciendo los plantines de roble, de distintas especies que vayan tratando de que esos sí sean de hojas caducas para que también en algún momento se pueda contemplar el perfil de la parroquia completo, ¿no? De la verja para adentro, hacia 1,5 metros y todo se está poniendo toda una fila de flores de distintas, gladiolos, rosas, lavanda, lirios. Ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Luján, glorioso Patriarca San José, Santos Ana y Joaquín, hemos celebrado el amor de Dios. Que tengan una muy linda semana. Gracias a todos por haber estado. Hermanos, podemos irnos en paz. Demos gracias.